Bien. Ay, bueno, estaba mal configurado mi computadora al parecer. ¿Sí se me escucha? Sí, sí se te escucha. Llegué después de que me mencionó, creo, porque no, cuando entré ya no me mencionó. Mm, No, bueno. Bueno, dejamos la lista. ¿Y eres quién? ¿Quién eres? León Salón. ¿Quién habló ahorita? Habló Donovan, ajá. Pero creo que no se escucha bien su micrófono. Oh, ok. A ver. Donovan. Donovan, aquí estás. Ok, ya. Está bien. Bien, muchachos, entonces vamos a comenzar. Y vamos a comenzar recapitulando un poquito y viendo lo que quiero decir con esto de las distribuciones de carga. Aquí me quedé. Bueno. Entonces nos quedamos básicamente con esta idea de lo que es el... Compartiendo. De lo que era el campo eléctrico, ¿sí? Y básicamente cómo nosotros lo definíamos o lo escribíamos. Si nosotros teníamos una carga puntual, perdón, está. Si tenemos una carga puntual que le llamamos Q1, entonces quedamos que esta generaba un cargo que era Q1 a una distancia determinada, R, a este punto, R cuadrada, y esto es una cantidad vectorial. Nosotros teníamos, esto es el campo eléctrico que se genera debido a una carga puntual. Si era positiva, quedamos que las líneas de campo eran radiales hacia afuera, y si era negativa, quedamos en que las líneas de campo eran convergentes hacia la carga, ¿sí? Esos dos tipos de campos fueron los que vimos. Entonces, si colocamos una carga de prueba llamada Q, entonces en ese punto, la fuerza sobre Q iba a ser igual a la carga Q debido al campo eléctrico 1. Y esa era la fuerza que iba a sentir esa carga Q, ¿sí? Entonces el campo eléctrico, de esta expresión nos queda como que es algo que es fuerza por unidad de carga, ¿sí? Esto tiene unidades de Newton sobre Coulomb, esas son las unidades que vamos a ahorita ver para el campo eléctrico. Luego dijimos, bueno, nosotros hemos resuelto problemas puntuales sobre cargas puntuales, sobre fuerzas que se ejercen sobre cargas puntuales. Inclusive generalizamos el hecho para que cuando nosotros tenemos un sistema muy grande de cargas. Para un sistema muy grande de cargas, nosotros teníamos que, si queríamos saber cuál es el efecto sobre una carga Q mayúscula, y poníamos enésimas cargas, pues por donde sea, en posiciones arbitrarias, ¿sí? Etcétera, hasta la carga enésima. Entonces la fuerza que se ejercía sobre Q era simplemente la sumatoria de todas las fuerzas sobre Q debido a las enésimas cargas, ¿sí? Desde igual a 1 hasta n. Entonces, esas fuerzas era básicamente, esto también lo podemos escribir como I igual a 1 hasta n, como la carga Q por el campo eléctrico Y. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos calcular cuál es el campo debido a las cargas sobre el punto Q y luego multiplicar por la carga y encontramos cuál era la fuerza. Ese era el principio de superposición que estábamos diciendo. Entonces, este es un tipo de problemas que son divertidos. Por ejemplo, hay un problema, yo recuerdo un problema del RESDI que teníamos que calcular cuál era la fuerza sobre una carga colocada en uno de los
vértices debido a un cubo en donde las demás cargas estaban colocadas en los vértices de, el cubo. Eso estaba divertido, pero entonces era simplemente un poco talachudo porque habría que estar sumando todas las fuerzas que se ejercían debido a cada una de esas cargas en el vértice del cubo. Para generalizar esto, obviamente las situaciones en las cuales nosotros tenemos, por ejemplo, en la célula tenemos un electrolito y el electrolito pues tiene el número de Avogadros de cargas, o podemos tener objetos cargados que no necesariamente son puntuales, sino que ocupan una superficie, una línea o un volumen. Entonces los problemas ahora los tenemos que generalizar a sistemas en donde tenemos líneas cargadas, superficies cargadas o volúmenes cargados. Y una forma de visualizar eso es que si tenemos, por ejemplo, decir que un conjunto muy grande de cargas, que puede ser, por ejemplo, un electrolito que está localizado en un punto, todas estas tenemos aquí cargas y décimas, y tenemos un objeto acá, que también está cargado con Q. Entonces, aquí tendríamos que estar sumando, aplicar el principio de superposición, y sumar todas las cargas, todas las fuerzas que se están ejerciendo debido a esa carga por cada una de ellas, y sacar los vectores, su posición de cada una de ellas, etcétera, 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 ¿sí? Todas. Entonces, tendríamos que hacer décimas cálculos para obtener eso. Nosotros podemos simplificar eso si tenemos que esta nube, la que la voy a dibujar de nuevo aquí abajito, si tenemos esta miliada de cargas, y si tenemos nuestra carga en este punto, y todo esto, a final de cuentas, podemos decir, bueno, en el volumen, en este volumen, existe Q y décimas cargas, ¿sí? Entonces, lo obvio aquí es utilizar lo que sería la densidad, ¿cierto? La densidad de carga. La densidad de carga que sería las cargas por unidad de volumen, ¿cierto? ¿Cuántas cargas tengo yo en este volumen? Y en vez de tener, proponer la idea de que yo tengo aquí más bien un volumen que tiene todas estas cargas y que está desde podemos proponer el promedio, desde su centro hasta la carga que está acá. Y decir que esta cosa tiene un diámetro, un radio D. Y luego podemos ver, y se podría demostrar que si R es mucho mayor que D, entonces esta cosa actúa como si fuera una carga puntual, o algo que podríamos llamarle la densidad volumétrica de carga, que está actuando sobre una carga Q. Y para ello entonces yo necesito, pues voy a aplicar Coulomb otra vez. La fuerza sería acá la densidad de volumen Q entre R cuadrada, y ya resuelve el problema. Pero esa es la idea atrás de todo esto, ¿no? Pero obviamente yo para hacerlo correctamente y calcular el volumen correctamente, yo tengo que agarrar un diferencial de volumen aquí, un pequeño volumen, ¿sí? Un diferencial de volumen que va a ser igual a esa densidad de carga, una densidad volumétrica de carga, ¿sí? Entonces, aquí más bien, en términos de la densidad volumétrica de carga, yo debería escribir que para obtener la carga total, yo necesito saber cómo está distribuida esa carga por un diferencial de volumen. Entonces voy a agarrar un pequeñito elemento de carga. Voy a sacar esta distancia. Ay, me salió bien chueca. Voy a sacar esta distancia hasta este punto, que esto va a ser R. Y voy a usar Coulomb. Coulomb yo lo tenía como la fuerza sobre Q debido a toda esa densidad de carga es igual a la constante K de la carga Q, ese pequeño elemento de carga que ocupa este volumencito que está aquí,
entre la distancia al cuadrada R, ¿sí? Entonces, pues si sustituyo lo que escribí ahí arriba sería Q, la carga Q, la densidad de carga diferencial de volumen entre R cuadrada R. Y este sería apenas un elemento de fuerza porque nada más estoy calculando este pequeñito. Entonces tengo que integrar en ambos lados. En ambos lados la fuerza tengo que integrar esta expresión. Si ρ es constante, sale del integral y nada me queda la integral de volumen entre R cuadrada R. Y aquí entran en juego, entonces, integrando. O sea, lo voy a escribir de nuevo. Tengo un diferencial de fuerza que es KQ ρ dB entre R cuadrada R. Integrando, tengo que integrar esta cosa. Esta es una constante, esta es una constante integral de ρ dB entre R cuadrada R. La fuerza sería desde F0 hasta F, entonces simplemente me queda una fuerza acá, que es KQ, y me queda una integral que pues hay que definir los límites de integración, ρ dB entre R cuadrada R. Y estas integrales, este tipo de integrales son las que nos van a salir a lo largo del camino. A veces va a ser de esta manera, a veces va a ser la integral de superficie R cuadrada R, a veces va a ser la integral de línea de L R cuadrada R. Entonces, por eso, básicamente estamos aplicando lo que hemos hecho, pero ahora lo vamos a hacer un poco más complicado. Ahora vamos a resolver problemas en donde tenemos la carga distribuida en diferentes tipos de geometrías. Y las tres tipos de geometrías que vamos a ver básicamente son esferas, cilindros, líneas. ¿Sí? Una placa infinita, una superficie, un disco, un cilindro hueco, un cilindro sólido, una esfera hueca, un cascarón, tal vez un toroide, sí, vamos a ver un toroide, un loop, un cable cerrado, etc. Esas son las geometrías que nosotros vamos a aprender a resolver para este caso de integrales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. La célula biológica, ¿qué les han dicho? ¿Tiene carga? ¿No tiene carga? ¿Es neutra? ¿Cómo es, eléctricamente hablando? Ah, caray, me estoy viendo. Ok. Ni me peiné. Oigan, que tembló en San Luis. Sí, ayer tembló. ¿Y cómo se sintió fuerte? Eso dice, yo no sentí nada. Yo sí sentí que se movieron las ventanas y así. Bueno, nunca había sentido nada así antes. ¿En qué zona estás, Valeria? Por balcones, a un lado del Cobar. Sí, a un lado del Cobar 28. ¿Y tú, Jorge, que no sentiste nada? Por el Parque Tanamanga 2. Ok. ¿Alguien más sintió el temblor? Yo sí lo sentí. ¿En dónde estás? ¿En qué zona estás tú, Anaí? Por la macroplaza. Por el paseo. Ah, ok. Ajá. Ok. Sí, mandaron un correo, no sé si a ustedes les llegó un correo diciendo que no vayamos a la facultad. Dije, bueno, está bien. Para ver, supongo que tiene que evaluar si hubo daños y todo eso. ¿No han dicho la intensidad? 4.5 en escala Richter. 4.5. Sí. Sí, yo también vi eso. Yo he estado en el máximo en el que he estado ha sido 7, cuando estaba en el DF, cuando estaba haciendo mi maestría. Y se siente bonito. Se hace, de hecho, yo cuando iba caminando saliendo de los condominios, porque fue muy temprano, el piso se movía, así se estaba moviendo así. Y sí, ahí tenía uno que irle tanteando cuando iba desalojando.
y afuera había un árbol, afuera de los condominios donde yo vivía había un árbol y el árbol estaba, pues sí, estaba moviéndose de esta manera. Estaba fuerte, 7 grados es algo fuerte. Ok, después del breve corto, ¿qué les pregunté? Sobre la célula y su carga. ¿Sobre qué? La célula y qué carga tiene. Ah, sí. ¿Qué les han dicho de la célula? Ya han tomado varios cursos de biología. ¿Qué les han dicho sobre la célula? ¿Es un objeto cargado, no cargado, neutro? ¿Qué es? Pues sí existe una diferencia, ¿no? Y por eso necesita la membrana para mantener esa diferencia de... Sí, Ya. la célula en general, la célula en general tenemos un objeto así. De hecho, tiene una bicapa. Si hacemos un zoom de esta zona, es una bicapa de lípidos. Los lípidos son moléculas anfifílicas que tienen una parte polar y una parte no polar. Y por eso no dejan pasar el agua de afuera hacia adentro. Y claro que aquí hay otro tipo de polisacáridos, hay proteínas transmembranales, está el citoesqueleto por aquí. Hay cientos de diferentes tipos de lípidos. Hay lípidos que son cargados, hay lípidos que son esbiteriónicos. Hay colesterol en la bicapa. Entonces sí, es un sistema bien complejo, pero en general, como ¿quién dijo algo al respecto? Puede existir una diferencia de cargas o de concentración de cargas. Y esta diferencia a veces es usada por la misma membrana para meter potasio, calcio y sacar algunos otros iones que les son necesarios para realizar una tarea en específico. Entonces, aquí esto de la electricidad juega un papel muy importante. Por eso, claro que la célula no es un objeto esférico acá, pero si lo queremos modelar, lo podemos considerar como un objeto esférico. Y yo les pregunto, ¿ese objeto esférico está cargado o no está cargado? Les saludan. ¿Qué pasó? Se supone que en una concentración extracelular sí debería estar. Bueno, hay diferentes concentraciones de potasio y ambas sí deberían estar cargadas. De hecho, eso se supone que se calculaba con un potencial de equilibrio del potasio, donde también incluía la constante de Faraday, temperatura y creo que la constante también de los gases ideales. Ok, entonces mi pregunta se mantiene, ¿está cargado o no está cargado en la superficie? Sí, sí está cargado, sí se encuentra polarizada. Hay una pequeña carga que está aquí sobre la superficie y entonces ya estamos hablando de un objeto, claramente lo que les pinté aquí es algo que está en el plano, pero es algo esférico, tiene un volumen, es una esfera. Bueno, nosotros podemos proponer que es una esfera, por supuesto que una célula, si ponemos si lo ponemos sobre una superficie, pues va a estar ahí esparcida, ¿cierto? Entonces, pero inclusive si cambiamos ciertas condiciones y las hacemos flotar en el volumen, hay algunas que van a ser esféricas, como la HL60, que si la logramos suspender se hace una esfera. Y entonces podemos proponer que podemos modelar ese tipo de células y decir, momento, tiene una carga positiva alrededor de lo que sería esa célula, y por lo tanto es un objeto cargado, ¿sí? Y aquí la idea es, si tenemos un objeto cargado y luego tenemos por acá, como decía, un potasio o un cloro, vamos a poner un cloro, si ya dije que está negativo. Y aquí está cargado positivamente, de alguna manera, en algún momento. Entonces hay una interacción de todo este objeto con este ion de cloro. Entonces aquí lo interesante es con qué fuerza lo atrae. Y obviamente cuando se conozca la fuerza, entonces vamos a ver lo que sería, tenemos un fluido, tenemos un electrolito, por lo tanto está viscoso, por lo tanto tenemos unas fuerzas, hay una fuerza que se opone al movimiento de arrastre porque eso se vería atraído en esta dirección. Hay una fuerza que sería tipo coulombica.
fuerza de Coulomb, pero también hay una fuerza de arrastre, drag, debido a la inercia, que es debido a una fuerza de Stokes, que le podemos llamar, y etcétera, ¿no? Y entonces ya nos metemos en modelar realmente qué puede estar sucediendo hacer biofísica de verdad. Y la parte que estamos aprendiendo es obtener esta parte. Ya después en otros cursos ustedes obtienen esta y luego van a ver que, como dijo, no sé quién habló, que depende de la temperatura, entonces esta cosa va a depender mucho de la temperatura, sobre todo la viscosidad, entonces hay que tomar en cuenta eso, resulta ser bueno, ya para ser no tan larga la historia, se tiene que resolver una ecuación de difusión, que son ecuaciones diferenciales parciales. Esa ecuación de difusión, si tiene demasiado, si queremos tomar en cuenta la temperatura, hay que meterle el famoso ruido blanco, que va a estar involucrado precisamente con los efectos estocásticos de lo que sería causante de un movimiento browniano, no solamente del fluido en lo que está inmerso esto, sino de otras macromoléculas que están por acá, y se pone bien divertido el asunto y muy interesante. Entonces, eso se puede ver en el curso de biofísica. Ahora, ya tenemos, a lo que voy con esto es que esto es un ejemplo de que ya tenemos un objeto que realmente volumétrico, que tiene una superficie, y de hecho es un objeto que nos interesa mucho porque es una célula. Y esa célula, ¿cuál será el radio promedio de una célula? Es más, ¿cuánto mide de aquí a acá una célula? Podemos poner un número cerrado de 10 micrómetros, por ejemplo, ¿no? Y esta carga que está aquí puede estar, el ion negativo puede estar tan cerca como 1 micrómetro, como 10 micrómetros mismos. Y aquí ya nosotros tenemos que considerar aplicar esta ecuación realmente, esta ecuación. En muchos de los casos, estas constantes, que es la distribución volumétrica de carga, la distribución superficial de carga o la distribución lineal de carga, son constantes a lo largo de la superficie. Podemos poner, la carga está distribuida uniformemente en este volumen, por lo tanto la distribución volumétrica de carga es constante, y esta ecuación, podemos sacarla de esta ecuación y nada más nos queda un integral de volumen de entre r cuadrada r. Y aquí es donde, pues aquí se cierra todo, ¿no? Porque hay que saber hacer esas integrales, en este caso. Podemos decir, no nos interesa los efectos que realmente va a sentir la carga Q mayúscula no están distribuidos en todo el volumen, porque solamente el volumen, podríamos decir que está apantallado, y simplemente el efecto es debido a las cargas que están sobre la superficie. Entonces, esto pasa a ser ahora, en este caso, para el caso de la célula, en K rho, ahora en vez de ser rho, realmente va a ser una distribución superficial de carga Q integral de superficie diferencial de área entre R cuadrada R. Porque solamente la superficie contribuye, y la carga está distribuida sobre la superficie, y ya se nos simplifica más el cálculo, porque acá tenemos que hacer un cálculo de 3 coordenadas, acá pasamos a 2 coordenadas, y está más a todo dar. Bien, esta es la idea detrás del ejemplo que resolvimos, que al parecer no se grabó, de lo que hicimos de un conductor, ¿sí? Creo que lo voy a tener que hacer todo, o buscar la presentación donde hice eso. Ahí. Aquí no está. A ver si no se me perdió. Permítame tantito. Si no, pues a dibujarla de nuevo. Pues que no era esta. Pues no era esa. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué es lo que hicimos la última clase? No van a quedar tan bonito. Puedo agarrar el dibujo del libro. Espérenme. Ya me acordé que en el libro estaba, ¿verdad? ¿Quién mandó el libro? ¿Cómo se llamaba el libro? Se llamaba... aquí está, ya. Más rápido. Ahora simplemente me voy a esa sección y listo.
Ok, tal vez empecé resolviendo un problema muy complicado cuando deberíamos de resolver problemas más sencillos. Y no es cierto, no está aquí. Sí, no, ¿por qué no está aquí? Es que no sé. Sí, aquí está, ¿cómo no? Pero... Bueno, voy a usar este. Ok, ya está, muchachos, ya está. Ahora necesito hacer una caption. Son instantáneo. Aceptar. Y aquí vamos, ahora sí. ¿Están viendo la presentación? Todavía no. ¿No? No. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, y aquí estoy retomando el ejemplo del libro que ustedes todos tienen, que es el ejemplo 23.1, que es el campo eléctrico debido a una barra cargada. Nos ponen una barra de longitud L que tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud y se llama lambda, y una carga total Q. Entonces aquí ya se conoce cuál es la carga total, básicamente. Nos dicen que calcular el campo eléctrico en un punto P, bueno, que se ubica a lo largo del eje X. Sí, del eje X, que es el punto P, y de hecho el punto P está en el origen, y como es positivo, pues tenemos que el campo eléctrico va a estar apuntando hacia afuera de la barra, entonces en ese punto va a ser hacia el eje menos X. Entonces, lo que propone el ejemplo es primero calcular cuál es una contribución pequeña, una contribución pequeña del campo eléctrico debido a un pequeño pedacito del cable, que sería de X. Ahí lo pone en rojo y lo pone en una distancia X, ¿sí? Entonces, lo que se tiene que resolver aquí es que el diferencial de campo eléctrico es simplemente la constante debido a esa carga que está en ese pequeño elemento diferencial de X, ¿sí? O sea, dQ implica que hay una pequeña carga de dQ, ¿sí? Y básicamente esto es lo que nosotros necesitamos resolver. Ahora, a la distancia a la que está es, pues hay que traducir todo esto ahora, Q. La carga de Q es, ¿qué sería? Si queremos traducir todo esto a esta expresión. La carga que está en este pequeño pedacito es, ¿qué es? Hay una distribución uniforme de carga, lambda, es lo que dice el problema. Por lo tanto, esto sería lambda por ese pequeño de X. K sería lambda, ese pequeño de X está a una distancia X al cuadrado. Este problema se resuelve fácilmente, ¿no? Porque ahora, esto que está aquí hay que integrar ambos lados. Integramos que es igual a una integral de K lambda de X entre X cuadrada. Los límites de integración es de un campo 0 hasta un campo E, y acá los límites de integración estamos corriendo en X. ¿De dónde a dónde van los límites de integración? De 0 a X. No. ¿Dónde está colocado el punto inicial de la barra? Ah, Desde A hasta L. No, A L más. más A, ¿no? ¿Cierto? Entonces, al integrar del lado izquierdo me queda simplemente E, K es constante, lambda es constante, entonces me queda una integral que sería de X entre X cuadrada
desde A hasta L más A. ¿Y eso qué es igual? K lambda, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual esa integral? ¿A qué es igual esa integral? Es la integral de x a la menos 2 diferencial de x. ¿Eso a qué es igual? Salud. Salud. ¿Eso qué es igual? Menos 1 entre x. Menos 1 entre x evaluado. Ah, bueno, esa es la integral, ¿no? Y entonces aquí sería menos 1 entre x. Y aquí está evaluado desde A hasta L más A. Y eso que es igual a K lambda que está multiplicado por menos 1 entre L más A menos 1 entre A. Menos con menos nada más, ¿cierto? Ahí está. ¿Qué me queda? Esto es K lambda. Sería A positiva y sería menos L menos A. Entonces me quedaría L, ¿cierto? Entre A por L más A. Me quedaría algo así, ¿no? Ese sería mi resultado. ¿Sí? Ustedes pueden analizar el resultado. Pueden ver, por ejemplo, qué pasa si tuvieran una barra gigantesca. De tal forma que tengo que listar otra página. Voy a escribir de nuevo mi resultado aquí. Me queda que el campo eléctrico es igual a K lambda. Me quedó L entre A por L más A. Ese fue mi resultado, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo analizo esto? O sea, analizar significa qué pasa si L es mucho más grande que 1. ¿Qué pasa si A es mucho más grande que 1? ¿Qué pasa si L es mucho más grande que A? Etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si A es mucho más grande que L? Esos son los 4 casos que yo tengo. Entonces ahí están mis parámetros L y A. Lo que estoy viendo es que esa L que está arriba me estorba. Sí, por lo general, si se queda todo en el denominador es fácil de analizar, porque obviamente esta cantidad me va a decir que si L es mucho más grande que 1, vamos a tener un campote gigantesco, que tiene lógica porque tenemos un cable infinito o muy grande y tenemos, pues va a generar un campo eléctrico muy grande, pero aún así, pues sí, ya sé, o sea, de esta ecuación de Q que es igual a lambda de X. Creo que el problema decía que... A ver, leo el problema de nuevo.
dice que una barra de longitud le tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud L y una carga total Q mayúscula. De ahí está el asunto. Entonces, si esta es una carga total Q, si integramos, o sea, básicamente esta pequeña ecuacióncita, también ustedes la pueden integrar del lado izquierdo y del lado derecho. Y esto va de 0 hasta una carga Q, y esto va desde qué posición hasta L, ¿no? Quedamos. Está en X. ¿Dónde está el dibujo? Aquí está. Está en X. Pues sí, desde A hasta A. No, L menos A. La longitud L. Pero es L. A más L, ¿no? Sí, A más L. Y esto es una carga Q, lambda es constante en principio, y esto simplemente me queda X, que sería A más L menos A, y esto simplemente me queda Q, que es igual a lambda por L, por lo tanto lambda es igual a Q entre L. Por lo tanto, en mi resultado, esto es la constante K, Q entre L, L por A por L más A, y esto me queda que el campo eléctrico es K, Q de, ahora sí, 1 entre A por L más A. Ahí está. Ahora sí analizo. Si L es mucho más grande, entonces esto simplemente sería sobre L, ¿cierto? Porque esta cantidad, bueno, aquí está multiplicando, aquí nada más sería L dominaría. Si A es muy grande, entonces esta cosa se elimina y sería con A cuadrada, como si fuera, ¿se fijan? Esto está interesante. Fíjense, ¿qué pasa si L es mucho más grande que 1? O sea, esta cantidad es mucho más grande que A. Entonces, en esta suma solamente queda L, ¿cierto? Aquí estaría disminuido por el factor A. Básicamente, qué tan lejos lo pongamos o qué tan cerca lo pongamos del punto en cuestión, es que este valor va a disminuir la magnitud de L. No hay problema. Pero si A, o sea, si la barra, si A es mucho más grande que 1, es decir, que estamos diciendo que estamos mandando la barra a una distancia muy, muy lejos sobre el eje X, eso significa que A va a ser mucho mayor que L. Aquí podemos despreciar L, ¿sí? Y nos va a quedar A cuadrada, y nos va a quedar la expresión de una carga puntual colocada en A, ¿sí? Si L es mucho mayor que A, bueno, pues casi lo mismo que estamos diciendo. Si L es mucho mayor que A, esta cosa no contribuye, nada más me queda L por A. Si A es mucho mayor que L, pues lo que estamos diciendo, que básicamente estamos viendo una carga puntual. Entonces tiene lógica, tiene sentido esta situación en la que nosotros estamos, este resultado que estamos obteniendo. ¿Hay alguna duda sobre esto? Esto fue un ejemplo sencillo simplemente para ilustrar, más sencillo que el que quisimos resolver anteriormente, en donde nosotros teníamos una situación un poco más complicada, ¿no? ¿Cuántos de ustedes resolvieron el problema de la integral a mano? ¿Nadie? Yo sí, y tuve que usar mis apuntes del semestre pasado de cálculo para poder hacerlo, ya no me acuerdo. Sí, pues sí, sí era necesario eso. Ok. Del libro ese del Serway, vamos a aplicar ahora la noción de campo eléctrico. El problema 23 está en la página 611. Es de tarea.
El problema 22. El problema 31. Interesante. Y el 32. ¿Cuántos llevo? 4. El 33. Campo eléctrico. $50 y ya. ¿Cuántos les dejé? 6. Ok. Estos. Ok, entonces ahora vamos a hacer problemas de... Bueno, ok. Debería haber usado estos dibujos. Es más fácil. Vamos a ver el ejemplo. Ahora vamos a resolver un problema más. Ay, esto. Necesito comprar una licencia para tener todas las herramientas. Vamos a hacer otro problema ejemplo que lo vamos a platicar aquí, como ustedes lo pueden repasar en el libro que tienen acceso para ver esto de las distribuciones. Vamos a resolver este caso. Entonces tenemos este problema que es campo eléctrico debido a un anillo de carga uniforme. El anillo tiene radio A, ¿sí? Porta una carga total positiva uniformemente distribuida. Calcule el campo eléctrico debido al anillo en un punto P que se encuentra a una distancia X de su centro a lo largo del eje central perpendicular al plano del anillo, como lo estamos viendo en la figura. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer, como lo dice el dibujo, es localizar primero una pequeña porción de ese anillo que va a tener un elemento diferencial de carga, que está a un radio A, y eso va a estar a una distancia R del punto donde nosotros queremos calcular nuestro campo eléctrico. Entonces, el campo eléctrico, como es una carga positiva, es radial. Este sería el elemento, este es el elemento vectorial del campo eléctrico debido a esta contribución del anillo. Entonces, esa contribución del campo tiene dos componentes, una en X y una en Y. Con respecto al eje central de lo que sería el anillo, la distancia R está haciendo un ángulo teta. Y luego es parecido a lo que hicimos del alambre en el problema anterior. Tenemos diametralmente opuesto, tenemos una contribución que la nombran aquí 2, que también tiene un diferencial de carga Q y está a una distancia también R de este punto donde nosotros vamos a calcular lo que sería el campo. Este tiene el elemento diferencial del campo eléctrico tendría esta dirección, que es la flecha naranja oscura, y también tiene una componente tanto en X, que sería esta, como en Y. Entonces, el objetivo de esto es ver que debido a estas contribuciones, estos dos elementos se van a cancelar y solamente nos va a quedar la contribución lo que sería a lo largo del eje X. Y así va a suceder con todos los elementos que nosotros tomemos a lo largo de este anillo. Si tomamos un diferencial de carga aquí, diametralmente opuesto, vamos a tener un diferencial de carga que va a cancelar las componentes perpendiculares del campo eléctrico, que aquí las ponen, ¿no?
Entonces, simplemente nos va a sobrevivir la componente a lo largo del eje X. Si calculamos una de estas, simplemente la multiplicamos por 2 y sería la contribución de estos dos puntos a lo largo de esos dos puntos del anillo. Entonces, yo lo que necesito saber es, pues, cómo calcular esta componente en X, ¿sí? Que sería básicamente la proyección de la componente del campo eléctrico en esta dirección, ¿sí? En la dirección en la que apunta el campo eléctrico realmente, y pues calcular este ángulo θ. ¿Sí está claro lo que tenemos que hacer? O sea, básicamente tenemos que partir... Ay, no estoy rayando. Tenemos que partir de nuevo tenemos que partir del hecho de que vamos a calcular un pequeño elemento de campo eléctrico que va a ser igual a K de un elemento Q que está a una distancia R cuadrada, ¿sí? Recuerden que esto es vectorial. Esta es la ecuación con la que vamos a partir nosotros. Entonces aquí lo que vemos es que esa R la podemos escribir en términos de X y del radio A, que es algo que conocemos, ¿cierto? R a qué es igual. La magnitud de R. Vean lo de aquí está el triángulo, ¿no? ¿Quién me dice a qué es igual R? A cuadrado más X cuadrado. A cuadrada más X cuadrada. ¿Qué más? Raíz de eso, ¿no? Por un medio, ¿cierto? Esa sería la magnitud de R de esta cantidad que está aquí. Esa es la distancia de separación. Al menos ya sé qué es esto que está acá. ¿Sí? Ahora necesito este vector unitario que básicamente aquí tendría que escribir dos componentes. La componente a lo largo del eje X y la perpendicular al eje X. Pero yo estoy viendo que la componente perpendicular se me está eliminando. Entonces, este vector dirección simplemente va a estar apuntando en la dirección X. ¿Y eso qué es? ¿Qué sería? Entonces tengo que escribir la componente en X, es lo que le estoy diciendo nada más, ¿sí? La componente en X es K de Q. ¿Qué más tengo que escribir aquí? ¿Qué es esta componente en X? Es la proyección del vector, ¿cierto? Entonces sería coseno del ángulo θ. ¿Sí? Ahora, vamos a comenzar a escribir estas cosas en términos de cantidades que nosotros conocemos. R cuadrada sería A cuadrada más X cuadrada coseno del ángulo θ. Ahora, el coseno del ángulo θ es lo que les decía, que es igual. Coseno, perdón. Es X sobre A. Bueno, si tomamos el ángulo que está aquí. Aquí está θ, ¿no? Sí, es adyacente sobre... no, adyacente sobre hipotenusa. X Entonces sobre sería... R. X sobre A al cuadrado, bueno. R, ¿no? Ajá. Entonces aquí me quedaría K, ahora ya estaría dQ, arriba me está quedando, bueno, escribir esto bonito. Aquí se va a empalmar con lo de arriba, entonces, un poquito más abajo, o aquí, mejor, aquí, sí, para que no se confunda con eso. Entonces me queda la constante K, me queda, ¿qué quedamos? X de Q, teníamos esta cosa
R es la raíz de esto y tenemos esto, entonces me queda x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. ¿Cierto? Sí. Ok, pues ahora hay que integrar. Ahora hay que darle la vuelta al anillo. Es decir, integramos del lado izquierdo toda esta contribución, integramos del lado derecho la integral de kx de q entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Esto sería del lado izquierdo, simplemente va a quedar la componente en x, que esto es igual a, esta es una constante k, me queda una integral, que sería x entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios, diferencial de q. Ok, ¿cómo continúo aquí? Esta integral era la que usted nos había puesto, ¿no? Que venían las tablitas. Sí, básicamente, por eso les decía que este tipo de integrales tenían que saberlas resolver, ¿no? Pero no sé si primero tengamos que cambiar de Q a dx o Muy bien, ¿quién habló? Anaí. Anaí, sí, aquí tenemos una situación sobre quién estamos integrando. ¿Sí? Tenemos una distribución uniforme de carga, perdón. Tenemos una distribución uniforme de carga, entonces, y el problema, según nos lo dice que es un anillo de radio con una carga total positiva uniformemente distribuida, una carga total positiva. Entonces, la integral está corriendo sobre la carga, ¿cierto? Entonces esto quedaría, si la integral está corriendo sobre la carga, pues simplemente esto se queda así. Integral desde 0 hasta una carga Q diferencial de Q. Y esto quedó muy sencillo porque me queda acá Qx entre x cuadrada más a cuadrada a la 3 medios. Sí, básicamente eso es lo que me está quedando del problema. ¿Sí? Y otra vez, una forma de que ustedes analicen si esto es correcto o no es correcto, podrían ustedes analizar el resultado. ¿Qué pasaría si se fueran al origen? Es decir, si acá estamos viendo, si por ejemplo este punto de interés lo recorremos hasta el origen, es decir, con x igual a 0, estaríamos en el centro del anillo. ¿Qué campo ustedes esperan que haya en el centro del anillo intuitivamente? 0, porque se anularían, ¿no? Exactamente, entonces, primero desde aquí, aquí está un 0, entonces podríamos decir, pues esto va a ser 0, esto es 0, nos quedaría algo, pero ya con 0 nos quedaría el campo 0, pero también puedo verlo intuitivamente de que aquí, de este de Q va a haber una carga radialmente opuesta a una que va a estar a la 2, ¿cierto? Y así sucesivamente con todo, y todo se me anularía, entonces es lógico que nos quede, aquí de hecho este es el resultado final, que nos quede que es 0. ¿Qué pasa si X es mucho mayor que A? Ahora díganme qué pasa si otra hoja. Pues se vuelve como una carga puntual. Vamos a ver qué pasa si X es mucho mayor que A de este resultado. Hoy X igual a KQ entre X cuadrada más A cuadrada a la 3 medios. Entonces simplemente nos queda X, A es despreciable, ¿y qué pasa? Esto sería QX, X cuadrada a la 3 medios, me queda que X cúbica, ¿verdad? Y esto sería como si fuera una carga puntual, como alguien dijo por ahí.
¿cierto? Y que es lógico, porque estamos mandando la distancia X a un punto muy lejano. ¿Okay? Ahora, ¿y qué pasa si A es mucho mayor que X? ¿Qué pasa si A es mucho mayor que? ¿Qué significa que A sea mucho mayor que tenemos un discote gigantesco, ¿cierto? Y tenemos un punto muy cercano a lo que sería el anillo. ¿Sí? Entonces, X es muy pequeño comparado con A y me quedaría que el campo eléctrico es igual a Q. Bueno, aquí lo voy a considerar, pero me quedaría al cubo, ¿cierto? Esa sería la expresión que me quedaría. Entre más me aleje, o sea, entre X sea mucho más lejano, o vaya, curiosamente, si X es igual a A, si X es igual al radio, entonces me quedaría con una carga puntual. Interesante, ¿cierto? Ok, entonces el resultado físicamente es lógico, vaya, ¿sí? El resultado no nos está dando ninguna física extraña. Entonces, pues podemos concluir que pues está bien esta cosa. Ok, ¿qué otro ejemplo podemos hacer? Déjenme buscar otro ejemplo que tenga dibujitos para que sea más fácil para mí. Vamos a ver. Vamos a tomar ahora este libro. Vamos a ver si tiene un dibujo que esté bueno para ponerlo de ejemplo. Esto lo resolvemos. A ver. Creo que todos resuelven el mismo. A ver, otro libro. Bueno, vamos a calcular. Vamos a ver ahora un poquito algo diferente, pero muy importante. Muy importante. Voy a necesitar copiar esta imagen. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos un objeto que es muy importante porque está en nuestro cuerpo ocupa como el 75%, de 75 o 70 de la formación de nuestro cuerpo, que es un dipolo. Nosotros el agua la podemos ver como un dipolo eléctrico. Sabemos que es hidrógeno, 2 oxígenos, una moleculota de hidrógeno. Perdón, una moleculota de oxígeno. Ahí me puedo dibujar. Tengo una moleculota de oxígeno. Este es el oxígeno. Y tenemos aquí 2 hidrógenos. H y H. Entonces, los hidrógenos tienen una carga positiva neta. Esto sería positivo. El oxígeno es negativo y por lo tanto se iría para acá. Y tenemos una distribución negativa y una distribución positiva separados por una distancia que se le suele llamar delta. Esa distancia de separación entre las dos cargas
genera lo que se le llama el famoso dipolo, que es, y las líneas de campo debido a un dipolo las estamos viendo aquí. Tenemos una carga positiva con las líneas de campo que están saliendo de esa carga positiva, tenemos una carga negativa, las líneas se van hacia esa carga como si fuera un sumidero, y esta sería la distribución del campo. De tal forma que en un punto determinado, aquí si pusiéramos una carga de prueba, o inclusive en este punto, si iniciara de una carga de prueba, tendríamos un campo eléctrico neto que va en la dirección hacia abajo. En ese punto, si nos movemos, entonces el campo eléctrico se inclina poquito, bueno, hasta que sigue las líneas básicamente del campo. Entonces, dado que el dipolo eléctrico es algo muy importante, no solamente en los sistemas vivos, como les acabo de decir, porque está en el agua. En la ciencia en general, pues se mezclan muchas cosas, muchos experimentos se hacen con direcciones en agua o en agua ultra pura, libre de iones, y solamente tenemos estas moléculas. Es interesante tratar de describir y ver cómo se comporta un dipolo. Perdón. Entonces, vamos a obtener, ahorita lo que vamos a hacer es, ¿están viendo la presentación? Sí, profe, sí se ve. Vamos a obtener lo que sería, lo que es el campo eléctrico debido a un dipolo, ¿sí? Entonces, el campo eléctrico total, digamos en ese punto que nosotros estamos viendo, el campo eléctrico total es simplemente el campo eléctrico debido a la carga positiva más el campo eléctrico debido a la carga negativa. Esas serían mis únicas dos contribuciones que tengo, ¿cierto? Ahora, ¿sí? Ahora, como yo estoy... la magnitud de estas cosas, eso es la suma vectorial en general, pero la magnitud de estas cosas, entonces me quedaría el campo eléctrico total es un campo positivo, ¿sí? Y en ese punto, en este punto que está acá, pues tendría que restarle la contribución del campo negativo realmente, ¿cierto? Porque va en dirección opuesta. Esa sería mi contribución, ¿sí? Ahora, necesito pues darles nombres a estas cosas. Voy a suponer que están a una distancia, a ver si con el dedo, a una distancia R, ¿sí? No sé cuál sea esa, es lo que yo voy a ver, entonces me quedaría una Q debido a una carga positiva en pi r cuadrada, ¿cierto? ¿Sí? Y el otro sería, bueno, para distinguirlos y no confundir las R, esta sería la distancia de la carga positiva. ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? Digo, ¿sí me siguen? Sí. Menos K, la misma magnitud de la carga a una distancia al cuadrado, pero de la carga negativa. Tengo que expresar bien esas R's, ¿no? ¿Sí? Creo que se vería mejor, porque está muy abstracto eso, pero voy a copiar esta imagen ahora. Junté con él esto. Aceptar. En términos de las R's, tendríamos que fijar un sistema coordenado, ¿sí? Es decir, en general, nuestra posición, por eso me detuve un momento, porque esto que está aquí, luego esa sería de la carga positiva, esa sería la carga positiva, y luego tendría que poner esta R, y esta sería el R de la carga negativa. Luego tendría que poner un sistema de referencia que no sabría dónde ponerlo. El sistema de referencia tendría que estar sobre estas dos, a lo mejor iniciando aquí. Luego tendría que expresar R positivo en términos de X y Y. Este sería X, esto sería Y. Y R negativo también en términos de X y Y. Calcular estos ángulos y se vuelve un poco complicado. Pero, para simplificar los cálculos, lo que vamos a hacer es poner
poner la carga o calcular el punto de ese dipolo, digamos, yo veo borrosos seguros. Aquí tengo mi carga negativa, aquí tengo mi carga positiva, aquí está el centro del dipolo. Voy a proponer que estos están separados a una distancia d, de tal forma que voy a calcular el campo eléctrico debido a este dipolo en este punto P. Entonces, la distancia a ese punto P, que está sobre el mismo eje que lo vamos a poner sobre el eje Z, es R menos, debido a la carga negativa. La distancia a este punto P, debido a la carga positiva, sería R más. Y tenemos que tomar en cuenta cómo está el campo en este punto, que ya fue lo que dijimos. Aquí, para la carga positiva, el campo es radial hacia afuera, y para la carga negativa, el campo sería para la carga positiva en el punto P, el campo eléctrico apunta sobre el eje Z. Para la carga negativa, el campo eléctrico en el punto P apunta hacia la dirección negativa de los Zetas, ¿sí? Entonces, esta es la nomenclatura que vamos a usar para resolver el problema. De tal forma que voy a reescribir mi ecuación aquí para que sea más sencillo. Aquí el campo, aquí está de nuevo, el campo sería simplemente la contribución de KQ entre la distancia R positiva al cuadrada menos, debido a que apunta hacia abajo, Q R negativa al cuadrado. Sí, ahora tengo que expresar, ahora sí es más fácil para mí expresar esas distancias R en términos de cantidades que son conocidas, que sería D y que sería Z, que sería el punto del punto medio al punto de interés, ¿sí? Entonces, bajo esas condiciones, R positiva, ¿qué sería igual? R positiva, lo voy a escribir aparte, ¿a qué es igual? Sería la distancia Z menos un medio de D, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Esto es Z menos un medio de D. Entonces, si R negativa, ¿a qué sería igual entonces? Sería igual a Z más un medio de D, ¿cierto? Entonces, el campo eléctrico total del dipolo es KQ entre R positiva Z menos un medio de D. Esto sería al cuadrado. Y eso sería menos KQ entre Z más un medio de D. Y esto sería al cuadrado. ¿Sí me siguen? Sí, maestro. Ahora, aquí vamos a aprender un truco. No es un truco. ¿Cómo llamarlo? Son artilugios. Algo que normalmente se usa mucho para simplificar cálculos. Miren, este campo eléctrico que está aquí, la carga es común para todos y voy a simplificar, voy a sacar un corchete aquí. Lo que se hace normalmente es que siempre, por lo general, se desea expresar en el denominador 1 más algo o 1 menos algo, porque después es más fácil aplicar tanto expansiones matemáticas a una expresión de este tipo, como para analizarlo también. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a sacar, lo voy a hacer lento, voy a sacar z cuadrada. Entonces, ¿qué me da? En el paréntesis que tengo que escribir. Aquí tengo algo entre paréntesis. ¿Qué tengo que escribir? Para recuperar mi expresión original. Un medio de D. Bueno. Estoy sacando una z cuadrada, ¿cierto? Entonces aquí tendría que, esto es simplemente 1, pero tengo que quitar la z que saqué, entonces esto sería d entre 2 veces z.
¿Sí? Esto, ay, no me alcanza. Lo voy a reescribir para que me alcance bien porque aquí van varias paréntesis. Voy a cortar Z y aquí paréntesis. A ver, paréntesis. 1 menos, y aquí les dije, D entre 2 veces Z. ¿Sí? Y esto tendría que estar al cuadrado. Ese Z cuadrada, ¿cómo entra en el, ¿cómo se llama? En el paréntesis. Entra como Z, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, pues ya está. Si metemos esto como Z, aquí me quedaría Z, aquí entraría multiplicando, me quedaría D sobre 2 y se recupera mi resultado. ¿Sí? Entonces, de la misma manera voy a sacar acá menos 1 entre Z cuadrada de 1 más D entre 2 veces Z. Una pregunta, ¿y ese Z en el denominador sí está así o tendría que estar al cubo para que cuando se multiplique No, está bien. sea... Es lo que digo. Esta Z cuadrada que está aquí, ¿cómo entra en el corchete? Vaya, Ah, sí. Ah, sí, ya de vi. una forma más fácil, fíjense en esta expresión que hice aquí. La voy a poner acá. Esto es lo mismo que Z, 1 menos D entre 2 veces Z al cuadrado, ¿no? Entonces sale Z cuadrada, ¿cierto? Sería Z cuadrada por 1 menos D entre 2 veces Z, esto al cuadrado. ¿Cierto? Aquí me falta un paréntesis. Ahí está, son 2 paréntesis. Entonces, voy a sacar esa Z cuadrada afuera para simplificar mis cosas. Entonces, el campo eléctrico me queda como KQ entre Z cuadrada, que está multiplicando a 1 entre 1 menos D entre 2 veces Z, esta cuadrada, luego era menos 1 entre 1 más D entre 2 veces Z al cuadrado. Eso es lo que tengo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ahora, pues ahora hay que hacer otras simplificaciones aquí. Esto que está aquí podemos nosotros básicamente sería, por ejemplo, sacar el común denominador, etcétera, pero pues hay que hacer esta álgebra. Ok. Hagan esta álgebra y díganme qué les queda. Es decir, esto que sería igual a KQ entre Z cuadrada, que está multiplicando por algo, ¿no?
Sería 1. ¿O quiere ya que restemos las dos fracciones? Sí, hagan el álgebra de esto que está aquí. Pena que no me estaban escuchando, ¿no, verdad? No, profe. No. Pensé que estaba escribiendo y que después iba a explicar. Sí, básicamente, pues, hice el álgebra, estoy haciendo el álgebra. Arriba nada más me queda 2 veces de entre z. Y esto está y esta cosa que está aquí es como un binomio conjugado, pero al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería un binomio conjugado, sería 1 menos d entre 2 veces z, pero este está al cuadrado y esta cosa al cuadrado. Ahí está, eso es lo que me está quedando.
¿Sí? Sí. Ok, entonces, con este Z que está acá, me quedaría acá Q entre Z cúbica. Acá me quedaría 2 veces Q, que está multiplicando a esta cosa. 1 menos D entre 2 veces Z, esto al cuadrado, esto al cuadrado. ¿Sí? Y eso es lo que me estaría quedando, básicamente. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos hacer podemos empezar a hacer asunciones aquí. ¿Qué pasa si, ese sería mi resultado para empezar, pero ¿qué pasa ahora si Z es mucho más grande que D? Ya me perdí yo, aquí está. Si Z es mucho más grande que D. Entonces tengo que el campo eléctrico que me está quedando, lo voy a escribir de nuevo acá. Ah, la constante K la puedes desarrollar 1 entre 4 pi epsilon 0. Arriba me está quedando 2 veces Q ¿por qué? Por 2 veces Q por D. Sería Q multiplicado por 1 entre 1 más, o no, menos D entre 2 veces Z al cuadrado y esto al cuadrado. Así me queda, ¿no? Entonces esto sería realmente QD entre 2 veces pi epsilon 0 de este producto. Ahora pregunto, ¿qué pasa si Z es mucho más grande que... No. Si Z es... ¿Cómo está el dibujito? Si Z está... si la distancia donde nosotros estamos calculando el dipolo es mucho más grande que D, que la distancia del dipolo. Entonces, si Z es mucho más grande que D, ¿qué pasaría? Si Z es mucho más grande que D, ¿qué significa eso? Es decir, la distancia donde nosotros estamos calculando el campo del dipolo es mucho más grande que la distancia de separación entre las dos cargas. Si Z es mucho más grande que D, ¿qué pasa con esto? Con D sobre 2 veces Z. ¿Esto qué es? Una cantidad mucho mayor que 1, mucho menor que 1. Pues es muy pequeño, se acerca a 0, ¿no? ¿Perdón? Es muy pequeño. Es muy pequeña. Matemáticamente esto significa que es mucho menor que 1 y por lo tanto simplemente me queda pues 1, ¿cierto? ¿Sí? Y me queda por lo que resta básicamente, entonces me queda que el campo eléctrico es igual a QD entre 2 veces pi epsilon 0. ¿Cierto? Eso es lo que me quedaría. Me falta algo, ¿no? Ahí está raro mi resultado. No apunté Z cúbica. Ok. Esto es Z cúbica. Entonces sí, ahí está ya bien. Este sería mi resultado, ¿no? De lo que sería el campo de un dipolo a distancias mucho mayores que la distancia de separación de las dos cargas. Y este resultado es básicamente lo que se le conoce como el campo de un dipolo, porque por lo general la distancia de separación entre las dos cargas, por ejemplo, para la molécula de agua, el hidrógeno y el oxígeno, los dos hidrógenos y los dos oxígenos pues están separados por Armstrongs. Entonces, y la distancia donde se quiere calcular el campo eléctrico, pues ya son micras, si acaso, o bueno, si acaso nanómetros, ¿no? Y aún así, pues ahí se puede considerar
que Z es mucho más grande que D. Por lo tanto, esta sería nuestra expresión para el dipolo. En esta parte, esta cantidad que es el producto entre la carga y D se le conoce como momento dipolar eléctrico y se denota con P. Ese es el momento dipolar eléctrico. Y entonces el campo quedaría como P entre 2 veces pi epsilon 0 z cúbica. Y por supuesto que D, si se fijan, el dipolo va a depender cómo está orientado D. Es decir, si yo ahora pongo la carga positiva acá a 45 grados aquí y la carga negativa de este lado, pues D ya cambió de orientación. Por eso es que tiene un carácter vectorial esta cosa y este sería mi carácter vectorial del campo eléctrico debido a un dipolo. Entonces, como les digo, esta cosa es muy importante. Por supuesto que si nosotros analizamos lo que es este dipolo, pues a distancias grandes el campo va a decaer muchísimo. Y esto está bien porque se imaginan en un día con mucha humedad, con una tormenta eléctrica, que pues, estas mismas cargas se cancelan a distancias grandes y impiden lo que sería la conductividad eléctrica, a pesar de que la tiene, el agua conduce eléctricamente, pero no tanto como lo haría cualquier otro conductor, ¿no? Ok, entonces, ¿hay dudas, preguntas? Yo sí tengo una pregunta. ¿Sí? Este momento dipolo es cuando solamente estamos tomando en cuenta una carga positiva y negativa sobre un punto, pero se podría, no sé, supongamos que el punto que tenemos es eléctricamente positivo o negativo, ¿esto cambiaría los resultados o no? ¿A qué te refieres? ¿A que si pusiéramos una carga de prueba y calculáramos cuál es la fuerza, por ejemplo, en este dipolo? Me refiero en la otra imagen, en la siguiente que puse. La siguiente, ¿esta? Ajá. Sí, esa, por ejemplo, pues ya tenemos la carga Q y la carga, bueno, más Q y menos Q sobre un punto. Pero si ese punto, bueno, no sé si ahí es eléctricamente neutro, pero si hubiera una carga ahí, no sé, lo pongo en contexto como con el agua. Habría, eso que está diciendo de hecho es toda una subsección de lo que es interacción de un dipolo con una carga. Sí, esa es Y mi se tiene pregunta. que calcular. Ajá. Ajá, esa es mi pregunta. ¿Hasta la posición y el ángulo cambiaría todo el cálculo? Exacto, sí, exacto. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante porque es el principio casi de los motores, ¿no? Si te Sí, fijas, podríamos estar haciendo rotar este dipolo. sí. Y aparte solo estamos viéndolo de manera, pues con dos vectores, ¿no? Si lo tomáramos con tres. No, bueno, Ah, no sé. sí, Ajá. sí, claro, estamos viéndolo colineal. El problema que resolvimos es colineal. O sea, las dos cargas y el punto de interés están sobre la misma línea. Si pusiéramos esta carga, por ejemplo, aquí, tendríamos que hacer una generalización y tendríamos que describir los vectores R a cada uno como se debe de hacer. Y aún así el resultado, vamos a llegar a algo parecido a esto. Ok, ¿Sí? sí. Ahí mi pregunta, porque, bueno, no es que me cueste imaginarlo, pero intento mezclar un poquito lo que estábamos viendo al principio sobre que derivábamos, entonces, y era sobre una superficie. Como usted dice, estamos viendo cosas colineales, pero no sé si llegaríamos al mismo punto de las cargas. Pero bueno, gracias por la Sí, está respuesta. bien. Ajá. Yo tengo una duda de qué libro es ese o qué página es. No, este es de otro libro. Pero creo que también está el dipolo en el Serway. A ver.
Serway. Nada, el Serway nada más lo platica, ¿no? No calcula. Y en el Serway están las páginas 604, 605. Y creo que estoy seguro que lo va a dejar de problema, lo que acabamos de resolver. Vamos a ver. Sí, por ejemplo, el problema 22. El problema 22 del Serway, no lo dejé de tarea. Creo que sí, ¿verdad? ¿Les dejé el problema 22 de tarea? Sí. Sí. Bueno, acabamos de resolver el problema 22 de tarea. Se fijan, está ahí. Bueno. Y sí, el Serway lo pone de problema, pero pues bueno, ya lo resolvimos. Ya les dejé 5 problemas nada más. Ok. ¿Otra duda? Pero tiene que ver con mi asistencia a la clase, porque me conecté después. ¿Quién es? López Gaitán. ¿Cómo? López Gaitán. López Gaitán. Ana Gaitán. Sofía. Sí. Ana Sofía, ok, yo te pongo la asistencia. Gracias, profe. Profe, yo también, Martínez Alanís. ¿Cómo te llamas? Martínez Alanís. ¿Tu nombre? Martínez Alanís. Tu nombre dado. David. David. Sí. Okay. David y Ana Sofía, ¿verdad? Sí. Ok. Muy bien, entonces si no hay dudas, preguntas, ya nos vemos el día del miércoles para continuar con lo que sería el campo eléctrico y las líneas de flujo eléctrico, ¿sale? Ahorita no se preocupe tanto por las distribuciones de carga, lo que me interesaba era que entendieran cuál era el principio detrás de esas distribuciones de carga y vamos a seguir haciendo más ejercicio. Voy a buscar otros ejercicios para hacer para ilustrar ese punto, ¿sale? Sí, gracias, profe. Sí, Muy muchas bien, gracias. entonces nos vemos el miércoles. Hasta el Hasta el miércoles. miércoles. Profe, disculpe, ¿los ejercicios que nos acaba de dejar tienen fecha de entrega? Sí, para el siguiente domingo.